Buenos días, hermanos. Para mí es un gusto, es un privilegio poder estar acá, compartir con ustedes y tener también el privilegio, el gusto de poder compartir la palabra del Señor en esta mañana. Bien, recién tuvimos lectura del texto que nos compete, ¿verdad? El capítulo 7 del libro de Esdras. Y en primer lugar, hermanos, yo quiero señalar de que este texto lo vamos a dividir en tres partes, en tres secciones, y comenzaremos rápidamente con nuestro primer punto del sermón, que le he puesto por título, le he puesto por nombre, el plan redentor del Señor en Esdras. Y bien, recién como nosotros estábamos leyendo, teniendo lectura de la palabra, nos dimos cuenta de que los primeros versículos hablan de una genealogía, ¿verdad? Y mi primer punto lo quiero abocar en este texto, en este marco, dentro de los primeros 5 versículos. Y hay algo que nosotros podemos tener bien en cuenta a la hora de entender cuál es el punto, cuáles son los aspectos que nosotros podemos destacar de los primeros 5 versículos, que además de la genealogía, nosotros tenemos una invitación. El texto nos hace una invitación. Y la invitación que nos hace el texto es a que primero nos fijemos en el contexto histórico de lo que está sucediendo en el tiempo de Esdras, y así también el texto nos invita o nos sugiere a prestar atención a la confirmación o el llamado de Esdras. Si nosotros observamos, hermanos, los primeros versículos, nos damos cuenta que las primeras 3 palabras que menciona el texto es "y pasadas estas cosas". ¿Se dan cuenta? Pasadas estas cosas, o después de estas cosas. Ahora la pregunta que nosotros nos podemos hacer, ¿cuáles son las cosas pasadas? ¿Cuáles son las cosas que se está refiriendo el texto? Porque los eventos que se relatarán a continuación ocurren después de lo narrado en los capítulos anteriores. En otras palabras, cuando el texto comienza diciendo, después de estas cosas, lo que está diciendo es que está poniéndose en la fase de que el lector conoce todas las cosas que pasaron inmediatamente antes de lo que el capítulo 7 comienza diciendo. Y otra cosa muy interesante es que, a pesar del nombre del libro, Esdras, recién a partir del capítulo 7 nosotros encontramos protagonismo de quién es el nombre del autor. Recién encontramos el protagonismo de Esdras a partir del capítulo 7. Y por eso es que para que nosotros podamos tener una introducción o una comprensión de las cosas que están aconteciendo hasta este punto de la historia, yo les voy a pedir que echen a andar un poco su imaginación y nos subamos a una máquina del tiempo y retrocedamos aproximadamente 130 años de historia. Porque estamos en el capítulo 7. Ahora yo les pido que retrocedamos un poco en la historia, unos 130 años aproximadamente, y nos vamos a ir al exilio babilónico, ¿ya? Para que nos podamos situar dentro de lo que es el plan redentor del Señor en este punto histórico, ¿ya? Porque Esdras es un libro de un contexto histórico. Y si nosotros retrocedemos todo este espacio de tiempo, estos 130 años de historia, nos vamos a situar en un punto de la historia de Israel que probablemente, o a mi juicio, es uno de los más tristes, uno de los más desoladores, uno de los más trágicos de la historia de Israel. ¿Por qué? Porque en este tiempo, en esta parte de la historia, el pueblo de Israel, la nación de Israel, tras su prolongada desobediencia, por el hecho de no haber guardado el pacto con el Señor, por el hecho de no haber inquirido en sus mandamientos, por el hecho de haberse contaminado con dioses paganos, tuvieron que sufrir la maldición de la ley. La maldición de la ley en manos de un rey perverso llamado Nabucodonosor, que era el rey de un imperio llamado el Imperio Babilónico, ¿verdad? A partir de este momento es que comienza la historia del exilio babilónico. Exilio que, por cierto, tuvo una duración de 70 años. ¿Ya? Estos son datos muy relevantes para que nosotros nos podamos situar en el contexto de lo que estamos señalando acá. Y importante es saber, hermanos, que a pesar de que Israel perdió su identidad territorial, aún así permaneció su identidad nacional. O sea, ¿qué es lo que estoy tratando de decir con esto? Es que cuando se produjo el exilio babilónico de parte del rey Nabucodonosor, fueron destruidas las murallas de Jerusalén, fueron destruidos el templo, ¿verdad? Y por tanto fue destruida el centro de la adoración del pueblo del Señor. Todo fue destruido. Sin embargo, a pesar de que ellos fueron llevados cautivos a una tierra que estaba absolutamente lejana a lo que era Babilonia en aquel entonces,
ellos permanecieron teniendo su identidad nacional. Ellos todavía guardaban su identidad nacional. ¿Y por qué? No porque los judíos o el pueblo de Israel que estaba viviendo en medio de la cautividad, en medio de Babilonia, no porque eran fieles, no porque eran diligentes, sino más bien por el hecho de que Dios guarda sus propósitos. Dios es el que establece su palabra y Dios permanece siendo fiel a su pueblo desde siempre. Y por eso es que la nación de Israel, el pueblo de Dios, permanece teniendo su identidad. O sea, si lo podemos ilustrar, en cierta manera nosotros podemos pensar que nosotros como país tenemos un contexto en donde estamos rodeados de gente extranjera, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos imaginamos, por ejemplo, un matrimonio extranjero que vive acá en Chile y que tiene hijos, probablemente sus hijos han de ser chilenos porque nacen en territorio chileno. Pero si nosotros dejamos pasar el tiempo y a lo mejor hablamos de 20 años después, estos hijos de extranjeros que nacen en territorio chileno van a ser muy chilenos. Porque han pasado 20 años, se adaptan las costumbres, la cultura, la identidad. Y probablemente estos sean chilenos, pero cuando hablamos de 70 años viviendo en el exilio, viviendo en una nación pagana, en una nación extranjera, aún así, el pueblo de Dios mantuvo una identidad. Y esta identidad la mantuvo el Señor en razón de que Él lo había prometido. El Señor es fiel a su palabra, el Señor es fiel a su pacto. ¿Por qué era tan importante que a pesar de la cautividad, a pesar de que ellos habían sido llevados al exilio babilónico, ellos tenían que regresar a su patria? ¿Por qué era tan importante? Porque el Señor lo había prometido. Porque el Señor es fiel a su palabra, porque el Señor había prometido un pueblo. El Señor había prometido una descendencia a Abraham cuando lo llamó. Había prometido un territorio. El Señor había prometido que algún día surgiría un descendiente de la mujer que pisotearía la cabeza de la serpiente. El Señor había prometido estar en medio de su pueblo. Y si el Señor había prometido un territorio, el Señor había prometido estar en medio de su pueblo, en medio de un tabernáculo, de un lugar santísimo, en su presencia, ¿cómo habría de estarlo si es que ellos no tenían un territorio? Si es que ellos perdían su identidad. Y por eso es que ellos permanecen su identidad a pesar que estaban en medio de la cautividad y el Señor los retorna a Jerusalén, los repatria, en otras palabras, porque era necesaria su repatriación, era necesario que ellos retornaran a Israel, era necesaria la reconstrucción del templo para poder reintegrar todo el mecanismo de adoración al Dios verdadero, ¿cierto? El cumplimiento de esa promesa. Y así es como en este punto de la historia, en cuanto Israel comienza a retornar a Babilonia, ¿cierto? Nosotros nos situamos ya en el contexto de lo que es el libro de Esdras. Recién en este punto de la historia, cuando ellos retornan desde Babilonia a Jerusalén, nos encontramos dentro de lo que es el contexto del libro de Esdras, que es la serie que nosotros estamos viendo. ¿Y qué es lo que encontramos dentro de lo que ha sido el libro de Esdras, los primeros capítulos, los primeros 6 capítulos, la primera parte del libro de Esdras? Nos hemos encontrado con el hecho de que ellos, a través de un decreto del rey Ciro, ¿cierto?, pudieron retornar a Israel, pudieron regresar a Jerusalén, a pesar de la adversidad, a pesar de la oposición de los enemigos, de los samaritanos. Sin embargo, ellos retornaron a Jerusalén y culminaron por reconstruir el templo, reconstruir el lugar santísimo, reconstruir el altar para el sacrificio y posteriormente reconstruir el templo. Y es en esta parte, en este punto de la historia en que nosotros nos podemos posicionar en la vida de nuestro protagonista de la historia, quien es Esdras, en su capítulo 7, ¿cierto? Y precisamente es en este punto de la historia entonces en donde el Señor llama a un varón que tiene un propósito, que tiene una finalidad, que tiene un cometido. ¿Y cuál es este cometido? ¿Cuál es la función de Esdras? No era la restauración física de Israel, sino que era la restauración espiritual de Israel. Era la restauración espiritual de Israel. Porque no era cosa fácil haber permanecido 70 años viviendo en la cautividad, en medio de una cultura absolutamente pagana, idolátrica, y aún así no tener remanescencias
restos, ¿cierto?, de toda esta cultura pagana que se había adoptado por medio de 70 años. Y es por eso que cuando el pueblo de Israel retorna a Jerusalén, predominaba la ignorancia, predominaba la desobediencia de la ley del Señor, había mezclas de religiones, habían matrimonios en yugo desigual y había una pérdida de la identidad nacional, había una pérdida, ¿cierto?, una oposición, una pérdida de la tradición. Y en este contexto de decaimiento y flaqueza espiritual, era necesario que el Señor llamara a un hombre. Era necesario que el Señor llamara a un hombre espiritual, a una autoridad, a un hombre comprometido, a un escriba, a un sacerdote como es nuestro protagonista Esdras. Y de ahí también la necesidad de poder demostrar la autoridad que tenía Esdras a través de esta genealogía, de demostrar que él provenía de la autoridad del sacerdocio arónico y que por tanto él era una persona que estaba revestida con autoridad divina para cumplir el propósito que el Señor le encomendó, el cual era la restauración espiritual de Israel. La restauración espiritual de Israel. Y así nosotros nos pasamos a nuestro segundo punto, y le he puesto por título: el llamado precede la diligencia. El llamado precede la diligencia. Y notamos el texto que dice algo así. O sea, ¿verdad? Dice: pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, ¿cierto?, que es lo que leemos en el primer versículo. Posteriormente, dice que Esdras subió de Babilonia. Esdras subió de Babilonia. Y Esdras era un escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Yo les pido disculpas porque yo al menos tengo acá la versión Valera la versión Valera del 60 y ustedes me parece que manejan la otra versión, pero son varios los aspectos, hermanos, que nosotros podemos considerar o recoger de nuestro segundo punto del sermón. Primero, nosotros, por ejemplo, podemos notar que en dos oportunidades habla o se refiere el texto de que ellos subieron de Babilonia o subieron a Jerusalén, ¿cierto? No sé si ustedes se han fijado de que siempre cuando en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Tiempo, se habla de que ellos subieron a Jerusalén, tiene una connotación espiritual. Porque cuando nosotros vemos en el Antiguo Tiempo que se sube a Jerusalén, que se asciende a Jerusalén, en otras palabras, no está refiriéndose al hecho de que Jerusalén esté necesariamente y territorialmente en una zona alta, sino que más bien tiene una connotación espiritual, porque Jerusalén representa el centro de la adoración cristiana, el centro de la adoración al Dios verdadero. Por tanto, siempre vemos que la palabra del Señor habla de que subimos a Jerusalén, se asciende a Jerusalén. Así también notamos dentro de lo que es el texto que señala de que el viaje, y da mucho énfasis a la duración del viaje, porque el viaje que tuvo que desarrollar Esdras en conjunto con todos los que lo acompañaban tuvo una duración de 4 meses aproximadamente. Hablamos de una distancia de casi 1.200 kilómetros. Por lo tanto, en este punto nosotros podemos darnos cuenta cómo es que se exalta o cómo se anuncia, en otras palabras, la mano del Señor sobre Esdras. Cómo es que la bendición del Señor estaba sobre la cabeza de Esdras, porque a pesar del largo viaje y a pesar de todos los peligros que podía eventualmente representar este viaje de larga trayectoria, la mano del Señor estaba sobre la vida de Esdras. Así también el texto habla del liderazgo de Esdras, ¿cierto? Nos habla en el sentido de que él no fue solo, sino que fue en compañía de sacerdotes, levitas, cantores, sirvientes del templo, y todo esto encauzado al propósito del llamado de Esdras, el cual era la restauración espiritual de la nación de Israel en Jerusalén. El ministrar la adoración, el ministrar la alabanza. Y por eso es que el Señor llama a este remanente fiel y lo lleva desde la cautividad hasta Jerusalén para restaurar espiritualmente a su pueblo, ¿cierto? Pero hay dos cosas que yo quiero destacar de este segundo punto. Hay dos cosas, porque más allá de los aspectos que el texto va sugiriendo, hay dos cosas que yo quiero destacar de este texto. En primer lugar, la gracia de Dios sobre Esdras. Y en segundo lugar, la diligencia de Esdras. La diligencia de Esdras. Porque si hablamos
hermanos, del llamado y la preparación de Esdras, el principio es el mismo que el Señor dice respecto de Jeremías. ¿Qué es lo que dice el Señor de Jeremías? Dice en Jeremías capítulo 1, verso 5, antes que te formase, en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo la palabra del Señor respecto de Jeremías, que antes que éste nazca y antes que éste fuese formado dentro del vientre de su madre, el Señor ya lo había predestinado para una función en particular, el cual era ser profeta de las naciones. Entonces, cuando nosotros nos referimos a Esdras, nos damos cuenta de que Esdras era un erudito de la palabra del Señor, era un escriba, un sacerdote, un maestro de la ley. Y tenía un propósito en particular. ¿Y cuál era este propósito? La restauración espiritual del pueblo del Señor. Por el decaimiento, por la ignorancia que abundaba en medio de su pueblo. Por tanto, cuando el Señor llama a Esdras, y así también cuando el Señor nos llama a nosotros, el Señor llamó a Esdras no por su conocimiento, no por su posición como sacerdote, no por sus capacidades, sino porque la mano de Dios estaba sobre él. Porque la mano del Señor estaba sobre él. Y notamos el énfasis. Hay un énfasis que da el texto porque dice, porque la mano de Jehová, Dios, estaba sobre Esdras. Y posteriormente el versículo 9 dice, estando con él la buena mano de Dios. La mano del Señor estaba sobre Esdras. Y es por la mano del Señor, es por el favor del Señor, que nosotros tenemos nuestra capacidad de poder ser santificados y de poder perseverar en nuestra fe, en nuestra devoción. Este es un claro ejemplo de cómo la gracia de Dios se manifiesta de forma poderosa en la vida del profeta para cumplir el propósito divino que el Señor lo había llamado. Pero es importante que prestemos atención a esto, hermanos, porque por una parte nosotros podemos referir que el texto sugiere que hay un llamado de parte del Señor, que no está en la capacidad de Esdras, que no está en su autoridad, que no está en su posición, sino que es Dios quien regala, ¿cierto? Otorga su favor en favor de Esdras. Sin embargo, tenemos que ser cuidadosos en base a esto, a confiar demasiado en nuestras capacidades. Porque Esdras era una persona totalmente capaz, era un maestro de la ley. Sin embargo, él no confiaba en su propia capacidad, él no confiaba en sus propios talentos. Entonces nosotros tenemos que ser cuidados cuando empezamos a reposar en nuestras capacidades, en nuestros talentos, cuando nos enorgullecemos de lo que somos o lo que tenemos, porque todo lo que somos y todo lo que tenemos le pertenece única y exclusivamente al Señor, porque de Él es la gloria, porque de Él es la gracia, porque de Él es el favor que nosotros tenemos. Y por eso es que Proverbios capítulo 3 nos dice, confía en Jehová con todo tu corazón. No dice con una parte de tu corazón, dice confía en Jehová con todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. No dice en alguno de tus caminos, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ahora, ¿por qué yo digo todo esto? Porque hay algo que a mí me inquieta un poco, me inquieta en realidad harto, es el hecho de que nosotros como una iglesia protestante, una iglesia evangélica, una iglesia reformada, muchas veces tenemos una dificultad, tenemos un problema. Porque si hay algo que es sumamente importante y que nosotros tenemos que tener en claro, hermanos, a pesar de ser reformados, es que si bien es cierto nosotros entendemos que el llamado de la fe es por gracia, si bien es cierto que nosotros entendemos que no hay un mérito en nosotros cuando el Señor nos llama, porque éramos muertos espiritualmente y Él nos dio vida, éramos ciegos y Él nos dio la vista, ¿cierto? No teníamos oídos para oír, pero sin embargo Él nos dio oídos. No teníamos fe, pero Él nos concedió fe para poder creer. Sin embargo, a pesar de que nosotros entendemos como iglesia de que el Señor es soberano, tenemos que tener cuidado con un desequilibrio. ¿Y cuál es este desequilibrio? En que en muchas ocasiones nosotros los cristianos caemos en el peligro de que nos apoyamos demasiado en la soberanía de Dios. Y cuando nos apoyamos demasiado en la soberanía del Señor, ¿qué es lo que viene? La pasividad.
Entonces tenemos que ser cuidadosos con eso, porque si bien es cierto que nosotros afirmamos por fe y tenemos esta convicción teológica de que el Señor es soberano, somos responsables. Somos responsables. Y Esdras, ¿cierto?, fue escogido por el Señor para un propósito. Y como he dicho anteriormente, ¿cuál era el propósito de Esdras? La restauración espiritual de Israel. En medio de una nación que estaba decaída, o en medio de una nación que estaba debilitada, en medio de una nación donde abundaba la ignorancia de la palabra del Señor. Y por eso es que el texto dice lo siguiente: Esdras era escriba diligente. ¿Atienden la palabra? Esdras era un escriba diligente de la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Y tomémonos de la palabra diligente, que en el hebreo es la palabra magir. ¿Qué significa? Significa rápido, significa hábil, preparado, pronto para actuar. Pronto para actuar. Entonces, lo que la palabra del Señor nos está diciendo, de que la mano del Señor estaba sobre Esdras, pero a pesar de que la mano del Señor estaba sobre Esdras, a pesar de que el Señor es soberano, Esdras era un hombre diligente. Era un hombre pronto para actuar. Era un hombre que asumía el deber y la responsabilidad a la cual el Señor le había llamado. Porque muchas veces nosotros decimos, si Dios quiere, Él hará, ¿cierto? Todo no depende de mí, depende de Él. Y es verdad. Pero eso no puede ser una razón para nuestra pasividad. Tenemos que ser diligentes, tenemos que actuar. Dios llama, Dios capacita, Dios dirige, pero no anula la responsabilidad del creyente, porque Él es el que llama, pero nos llama a ser diligentes. Él nos llama a actuar, Él nos llama a ser pasivos, a ocuparnos. Como dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, dice, ocupaos. ¿Qué es lo que dice? Ocupaos en vuestra salvación, con temor y con temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No dice descansen en su salvación, dice ocúpense, sean diligentes, actúen. Esa es la exhortación que la palabra del Señor nos llama. Hemos de ser diligentes, hemos de actuar, no hemos de descansar en nuestra salvación, no hemos de ser pasivos, sino que más bien hemos de ser diligentes. Así también la palabra del Señor nos exhorta en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 5 al 7, diciendo, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Vuelvo a reiterar, vosotros también poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe. ¿Y qué tenemos que añadir a vuestra fe que os fue otorgada por gracia, por el solo beneplácito del Señor? ¿Qué tenemos que añadir a esta fe? ¿Qué nos invita el texto? Virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto, amor. Pero es nuestra responsabilidad, es nuestro deber, ¿verdad? Porque debemos ser diligentes como cristianos, debemos corresponder al llamado que nos hace, debemos actuar, debemos corresponder a su llamado. Debemos corresponder a su llamado porque Dios ha hecho todo de su parte y lo sigue haciendo. Hasta el día de hoy, Dios nos ha llamado, el Señor nos ha dado de su palabra, el Señor nos ha dado de su espíritu, nos ha dado dones. Sin embargo, nosotros ¿cómo estamos correspondiendo a ese llamado, a esa responsabilidad? ¿Qué tan en serio nos tomamos la iglesia? ¿Qué tan en serio nos tomamos el cuerpo de Cristo? ¿De qué forma nosotros estamos siendo diligentes en ministrar y poner atención a los dones que el Señor nos puso a nosotros? ¿De qué forma estamos canalizando el don que Dios te dio? Porque aquí nadie puede decir que no tiene un don. Más bien puede decir que aún no ha descubierto su don. Pero Esdras fue un siervo diligente. Fue una persona que inquiría la palabra del Señor y él actuó. Él fue diligente, ¿cierto? De esa forma nosotros tenemos que ser consecuentes con esta exhortación que la palabra del Señor nos llama a actuar,
a no ser pasivos, a ser diligentes, ¿cierto? Y a poner en práctica aquello que el Señor nos llamó a través de su esposa, a través de su cuerpo, que es la iglesia. De esa forma nosotros podemos ser consecuentes con nuestra fe y habitar de forma constante en su presencia. Así también, hermanos, vamos a nuestro tercer punto. Y el tercer punto le he puesto por título Los frutos de un corazón preparado. Y este es nuestro tercer y último punto. Y el verso 10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Entonces, los frutos de un corazón preparado o los frutos de una diligencia cristiana básicamente se están resumiendo en el versículo 10. ¿Cuáles son estos? ¿Cierto? Son 3. Leamos de nuevo. Dice: Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para estudiar, para profundizar, para conocer, para indagar la palabra del Señor, pero también para cumplirla y también para enseñarla. Entonces, si de responsabilidad o diligencia se trata, Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para indagarla, para estudiarla, para profundizar en ella, pero también para ponerla por obra, para ponerla en práctica, ¿cierto? Y para enseñarla en conformidad al llamado que el Señor hizo respecto de él, el cual era enseñar la palabra del Señor, en razón de que él era un maestro de la ley, era un sacerdote. Esa era su misión. Esa era la misión de Esdras. Y por eso es que nosotros podemos sacar principios prácticos de cuáles son los frutos de un corazón preparado en razón de este versículo, el versículo 10. En primer lugar, ¿cuáles son los principios prácticos que nosotros podemos obtener de nuestro texto? Primero, inquirir en su palabra, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de inquirir en su palabra, estamos hablando de escudriñar su palabra. Estamos hablando de que el Señor no nos recomienda, el Señor nos manda. Esto no es algo facultativo, es algo imperativo. El Señor nos manda a escudriñar su palabra. El Señor nos exhorta que tengamos que inquirir, indagar, profundizar en su palabra. Porque no inquirir, no profundizar en el conocimiento de su palabra nos va a conducir por caminos que son errados, hermanos. Nos va a conducir a caminos que puedan ser tinieblas. Nos va a conducir por caminos que son de perdición. Pero al inquirir en su palabra, al profundizar en ella, nosotros estamos permitiendo que el Señor ilumine nuestras mentes, ilumine nuestras almas, ilumine nuestros corazones. Y de esta forma nosotros también podemos valorar el hecho de que el Señor nos ha revelado su palabra y que nosotros lo valoramos. Porque su palabra dice: el que me ama guarda mis mandamientos. ¿Y de qué forma guardamos los mandamientos del Señor si no conocemos su palabra? ¿De qué forma lo podemos hacer? Pero ¿será suficiente con conocer su palabra? Pongamos, por ejemplo, el ejemplo clásico, los fariseos, ¿cierto? Maestros de la ley. Se sabía la ley de memoria, la recitaban desde pequeños, ¿cierto? Practicaban y memorizaban la ley del Señor, la tenían hasta en su frente, hermanos. Sin embargo, a pesar de todo ese conocimiento, dicho conocimiento no los llevó a tener un corazón transformado. A pesar de todo ese conocimiento, ellos no consiguieron amar a Dios ni amar a su prójimo, sino que era simplemente un conocimiento intelectual. Si nosotros tenemos solamente un conocimiento teológico, que es algo que nos caracterizamos tanto nosotros como Iglesia Presbiteriana de Chile, pero no tenemos nada más, lo único que nos va a conducir es a enorgullecernos. Lo único que va a producir en nosotros es que seamos altivos de espíritu. Por eso es que la palabra del Señor nos exhorta y nos manda a que debemos inquirir, indagar, profundizar en su palabra. Pero no es suficiente. No es suficiente. También es necesario cumplirla, ¿verdad? Es necesario que nosotros pongamos por obra la palabra del Señor. Pero, ¿será suficiente? ¿Cierto? Nosotros venimos a la iglesia, escuchamos la palabra del Señor, buscamos ponerla por obra. ¿Será suficiente conocer y practicar la ley de Dios? Sigamos el ejemplo de los fariseos. Ellos, claro, eran expertos de la ley,
totalmente maestros, instruidos en la palabra del Señor y también cumplían la ley. Claro que sí, cumplían la ley de una forma superficial. Ustedes acá como iglesia que siempre están constantemente leyendo los mandamientos, ¿cierto? Preguntémosle a un fariseo, ¿acaso guarda el día del reposo? Por supuesto que sí. ¿Acaso ellos codiciaban, adulteraban, ¿cierto? ¿Robaban, codiciaban? No, absolutamente no, porque ellos, bajo su concepto de las cosas, ellos, aparte de conocer la ley del Señor, ellos también tenían la capacidad de cumplirla, ¿verdad? Pero es suficiente conocer y cumplir superficialmente la ley del Señor. No es suficiente. Y por eso es que quise poner el ejemplo de los fariseos, porque ¿qué nos falta entonces? ¿Qué falta además de conocer la palabra del Señor y además de ponerla por práctica? ¿Qué es lo que nos falta? Volvamos al versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? Porque Esdras, y fíjense lo primero que dice, porque Esdras había preparado su corazón. Y esta es la clave, hermanos. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Preparar nuestro corazón significa disponer nuestro corazón. Significa prepararnos, significa que nosotros estamos dispuestos, estamos preparados a la adoración, a inquirir en su palabra. Tenemos una predisposición del alma. Y si me permiten poner un ejemplo respecto de nuestra adoración acá en la iglesia, ¿qué significa que nosotros preparemos nuestro corazón para la adoración en el día del culto, por ejemplo? ¿Qué implica? Implica que nuestros corazones tienen que estar preparados y que, por ejemplo, hemos de llegar a la hora que corresponde al culto del Señor. Se lo digo con mucho amor, hermanos, porque yo siempre digo, es como el ejemplo del trabajo. Cuando nosotros tenemos que trabajar y tenemos que entrar a las 9 de la mañana al trabajo, ¿a qué hora vamos a llegar? Llegamos a 5 para las 9 o llegamos a las 9 en punto. Pero cuando se trata de los asuntos de los negocios del Señor, en definitiva, ¿qué es más importante? ¿Qué es más importante? Necesitamos preparar nuestros corazones. Necesitamos disponer nuestros corazones para la adoración, para inquirir en su palabra y para que efectivamente esa palabra sea eficaz y sea viva en nuestras almas, en nuestra mente, en nuestro corazón y realmente podamos glorificar el nombre del Señor a través de nuestras acciones. No solo a través de un conocimiento cognitivo, teológico, intelectual, sino que también poniéndolo en práctica, siempre y cuando esto conlleve una preparación del corazón. Esto es lo importante. Cuando nosotros no preparamos nuestro corazón, en definitiva comenzamos a experimentar una insensibilidad espiritual, ¿cierto? Dios habla, pero no escuchamos. La palabra es proclamada, pero no la recibimos. O como de repente le decimos a nuestros hijos, entra por un oído y sale por el otro, ¿cierto? Y por eso es que Dios levantó a Esdras en un tiempo de crisis espiritual. Esdras era un líder preparado, era un líder que preparaba su corazón para inquirir, para practicar y para enseñar su palabra. Y estar físicamente presentes en la iglesia, hermanos, estar físicamente presentes en su iglesia, cantar himnos, escuchar su palabra, es fácil. Pero tener un corazón lejos del Señor también es posible y también es fácil, ¿cierto? Jesús dijo en Mateo capítulo 15, versículo 8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. De labios me honra. Mucho conocimiento tendrá, muchas prácticas, muchas buenas obras, pero su corazón está lejos de mí. Por tanto, si tu corazón está lejos del Señor, si tú no disfrutas la comunión con Él, si tú no sientes el gozo de tu salvación, esto puede ser una señal de que nuestro corazón está tibio. Nuestro corazón se está enfriando. Nos falta preparar nuestro corazón. Nos falta ser un poco más como Esdras, quien preparó su corazón para inquirir en su palabra, para ponerla por práctica y finalmente, muy importante, para enseñar, para compartir el mensaje, para cumplir la comisión que nosotros tenemos, porque somos llamados a proclamar la verdad del Evangelio, proclamar la verdad del Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Somos comisionados para eso, pero ¿cómo hemos de enseñar algo que no sentimos, que no vivimos, que no gozamos? Porque cuando tenemos una buena noticia,
Lo primero que hacemos cuando tenemos una buena noticia es tratar de compartirla, tratar de canalizar nuestro entusiasmo con otras personas. Y por tanto, si nosotros preparamos nuestro corazón en la adoración a nuestro Señor, hemos de compartir y hemos de enseñar su palabra. Por tanto, hermano, para ir finalizando, si en este momento tú te das cuenta que estás viviendo distraído, sin pasión, tibio, es tiempo de humillarte ante el Señor. Es tiempo de preparar nuestros corazones. Es tiempo de que el Señor restaure nuestros corazones, porque esa es la dirección que nosotros tenemos que apuntar. No sigamos postergando este llamado, y si somos cristianos, entonces tengamos un corazón dispuesto a adorar al Señor, un corazón dispuesto a ser cristianos obedientes y no tener meramente un conocimiento intelectual y corresponder al llamado que el Señor hizo para mi vida y para tu vida, al igual como nos enseña Esdras en su palabra. Y para ir cerrando, hermanos, quiero referir el texto de Joel, capítulo 2, versículos 12 al 13, que dice: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Los invito a orar, hermanos.